Shalom, shalom y bienvenidos todos ustedes a este boletín escritural informativo en donde las escrituras y la historia nos van a mostrar por qué la tribu de Judá, conocida como los judíos, han sufrido tanto maltrato a través del tiempo. En la historia de Judá vemos el ascenso y la caída de un pueblo elegido que prometió fidelidad a Elohim de Israel, pero que en innumerables ocasiones se dejó seducir por los ídolos y las prácticas abominables de las naciones vecinas. Las escrituras son un testigo vivo de cómo la idolatría de Judá no solo trajo juicio y destrucción, sino que también reveló el corazón infiel de una nación que prefería las tinieblas a la luz de Yahweh. Este boletín busca exponer a través de las sagradas escrituras de estas cómo Judá cayó en la trampa de la idolatría, cuáles fueron las consecuencias de su rebelión y qué lecciones debemos aprender hoy para no repetir su misma trágica historia. Porque el llamado de Yahweh sigue siendo el mismo: vuélvete a mí y yo me volveré a ti, como dice en Zacarías o Zacarías 1:3, ahí lo dice bien. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a abandonar los ídolos de nuestros propios corazones y a regresar al único Elohim verdadero? Esa es la pregunta. Este es el origen de Judá, quien fue uno de los 12 hijos de Jacob, de Israel, y su descendencia formó la tribu de Judá. En Bereshit, Génesis 49, 8 al 12, Jacob profetizó sobre su hijo Judá, diciendo que sería un líder fuerte y un rey cuya descendencia, escuchen bien, tendría un papel significativo en el futuro de Israel. Bereshit, Génesis 49, 8 al 10 dice: Judá, a ti te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de autoridad entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. ¿Ok? Esta profecía se interpreta como la promesa de que el Mashiach vendría de la tribu de Judá. Sin embargo, a pesar de este favor divino, la tribu enfrentó muchas pruebas a lo largo de su historia. Vamos a ver algo de eso, como la rebelión y el cautiverio. Después del reinado del rey David y de su hijo Shlomo o Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino de Judá, del sur, Judá. La tribu de Judá continuó en el sur, con Jerusalén como su capital. La casa de Israel al sur fueron 10 tribus, perdón, al norte, y en el sur Judá, que se quedaron 2 tribus. Aunque hubo momentos de prosperidad, la tribu de Judá también experimentó grandes dificultades debido a la idolatría y la desobediencia a los mandamientos de Yahweh Elohim. En Dibre Hayamín o Bet o Segunda de Crónicas 36, 14 a 16, se menciona cómo la tribu de Judá, junto con el resto de Israel, cayó en la idolatría y desobedeció las leyes de Yahweh Elohim, lo que llevó a la destrucción de Jerusalén y al exilio en Babilonia. Dice: todos los oficiales de los sacerdotes y el pueblo cometieron muchas transgresiones, siguiendo todas las prácticas abominables de las naciones. Contaminaron la casa de Yahweh, que él había consagrado en Jerusalén o Jerusalén. Yahweh, el Elohim de sus padres, les enviaba mensajes mediante sus mensajeros diariamente sin fallar, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Ja Elohim y despreciaban sus mensajes e insultaban a sus profetas, hasta que la ira de Yahweh estalló sin remedio contra su pueblo. ¿Se fijan? Por eso, en el año 586 antes de nuestro maestro,
Judá fue conquistada por Nabucodonosor II de Babilonia. Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado y muchos de los habitantes fueron llevados al exilio. Malaquín Bet Segunda de Reyes 25, 8 al 21 lo dice. Esta fue una de las tragedias más grandes en la historia de la tribu. Pero hubo el regreso y también las dificultades posteriores. Después del exilio, algunos miembros de la tribu de Judá regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo y restablecer la adoración a Yahweh Elohim. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Judá continuó enfrentando dificultades debido a su rechazo y desobediencia hacia el propósito divino. Pero no nada más fueron los babilonios. A lo largo de los siglos, Judá estuvo bajo el dominio de varias potencias extranjeras como Persia, Grecia y Roma. Aunque hubo momentos de autonomía, como durante la dinastía de los Macabeos, la tribu de Judá nunca recuperó la independencia plena hasta el establecimiento del Estado de Israel en el año de 1948. Pero, ¿saben que hay profecías sobre el sufrimiento de Judá? Sí las hay. En las Escrituras hay varias profecías que hablan de las dificultades y sufrimientos que Judá enfrentaría a lo largo de la historia. Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Esta es la profecía sobre el sufrimiento de Judá y que también refleja las pruebas que enfrentarían sus descendientes. Dice: «Oh espada, levántate contra mi pastor, el hombre encargado de mi rebaño, dice Yahweh de los ejércitos. Golpea al pastor y se dispersarán las ovejas, y también volveré mi mano contra todos los pastorcitos». Cuidado con eso. Y en el libro de Ecaj o Lamentaciones, capítulo 1, versículo 3 al 5, aquí el profeta Yirmeyahu Jeremías lamenta la caída de Judá después de la destrucción de Jerusalén. Dice: Yahudá o Judá ha ido al exilio por causa de la miseria y la dura opresión. Cuando se asentó entre las naciones, no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en los lugares estrechos. Pero nuestro Padre eterno, Yahweh Elohim, siempre tiene un plan de restauración. A pesar de las dificultades que Judá ha enfrentado, la Escritura también habla de un futuro de restauración. En Yehezkel o Ezequiel 37 se presenta la visión del Valle de los Huesos Secos, que representa la restauración de Israel y de Judá. Los dos. Yahweh promete reunir a las dos casas, la de Israel, las 10 tribus del norte, y la de Judá, las 2 tribus del sur, y llevarlos a su tierra prometida. Yehezkel, Ezequiel 36, 26 y 27 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo delante de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Pero en las Escrituras también se profetiza el papel que Judá tendrá en los últimos tiempos. Ojo con esto, porque será un papel crucial. En Itgalú Revelaciones 5:5 se menciona a Yahshua como el que tiene la autoridad para abrir el sello del libro, que dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Yehudá o Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Okay? La historia de Judá es una de bendición, pero también de sufrimiento debido a la desobediencia y el rechazo a los caminos de Yahweh. A través de su historia, vemos que aunque enfrentaron grandes pruebas, también hay una promesa de restauración y un futuro lleno de esperanza. La tribu de Judá ha experimentado muchas dificultades, pero su papel en la historia y en los últimos tiempos sigue siendo significativo según las Escrituras. La idolatría fue una de las principales razones por las cuales la tribu de Judá, y más ampliamente el reino de Judá, enfrentó tantas dificultades y juicios a lo largo de su historia, según las mismas Escrituras.
La idolatría no fue solo un pecado individual, sino una tendencia colectiva que se cultivó y se perpetuó a lo largo del tiempo, a pesar de las advertencias y los llamados a la conversión. Vamos a ver cómo y por qué la tribu de Judá se involucró en idolatría a lo largo de la historia y las escrituras. Vamos a ver el origen de la idolatría en Judá. Esta idolatría comenzó a introducirse en el pueblo de Israel mucho antes de la división entre los reinos del norte, el de Israel, y del sur, Judá. Aunque Judá era la tribu que debía mantener la fidelidad a Yahweh debido a la promesa hecha a David, incluso en los primeros días de su existencia como nación, los israelitas cayeron en la adoración de ídolos. Aunque Salomón comenzó su reinado con sabiduría y dedicación a Yahweh, su corazón se desvió hacia los dioses de sus esposas extranjeras. Este era canijillo, tenía mujeres por todos lados. Este acto de idolatría fue el comienzo de una tendencia que afectaría profundamente a la tribu de Judá. Y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y no siguió completamente a Yahweh como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto en Quemos, la abominación de Moab, en el norte, que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Esto está en Primera de Reyes 11, 6 y 7. Ahí lo dice claramente. ¿Cómo se desviaron? No. Bueno, este acto de Salomón es significativo porque abrió las puertas para la idolatría en Judá. Y aunque el reino de Judá era el reino de David, las influencias extranjeras fueron peligrosas, ya que la adoración de dioses ajenos a Yahweh comenzó a ser tolerada, como lo hay ahorita, como se lo he dicho, con más de 45,000 religiones, más de 10,000 religiones y más de 45,000 denominaciones cristianas en el mundo, para que se den cuenta ahí cómo empezaron a tolerar toda la idolatría, porque todas las religiones no es más que idolatría. Pero bueno, después de la muerte de Salomón, como ya vimos, el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Aunque el reino de Judá mantuvo a Jerusalén como su capital y el templo de Yahweh, esto no impidió que se involucraran en prácticas idólatras. Fíjense desde cuándo Jerusalén es la capital de Israel, porque ahí andan diciendo que no, aquí desde cuándo, y aquí están las escrituras, lo dicen, ¿ok? A lo largo de la historia de Judá, hubo reyes que lideraron al pueblo en la idolatría, a pesar de que tenían acceso directo al templo y las leyes de Yahweh Elohim. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 33, el rey Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá, promovió la idolatría de manera significativa. Después de haber sido capturado por los asirios y luego liberado, él regresó a Judá e introdujo cultos a dioses extranjeros como Baal, Aserá y Moloc. Incluso colocó ídolos dentro del templo de Yahweh, lo cual obviamente fue una gran profanación. Su reinado fue marcado por la corrupción y la maldad, que dice en Divrei Hayamim Bet, en 2 de Crónicas 33:3, dice: y edificó altares a los Baales, y hizo aceras, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a todas las huestes del cielo, y sirvió a Baal. Fíjense. El rey Acaz, en 2 de Crónicas 28. Este otro rey perverso también fue responsable de la idolatría en Judá. Estaba tan influenciado por los reinos vecinos y sus prácticas que sacrificó a sus propios hijos en el fuego en honor a Moloc. Este acto y otros de idolatría traían la condena de Yahweh sobre Judá. Vamos al libro de Divrei Hayamim Bet, 2 de Crónicas 28:23. Dice: ofreciendo sacrificios, fíjense, a las deidades de Damesec o Damasco, que lo habían derrotado, porque dijo: como las deidades de los reyes de Aram les ayudan, yo le ofreceré sacrificios para que me ayuden a mí. Pero ellas fueron su ruina y la de todo Israel.
La influencia de las naciones circundantes como los cananeos, los filisteos y más tarde los babilonios y los romanos fue otra razón importante para que Judá cayera en idolatría. Estas culturas adoraban múltiples dioses y Judá, en lugar de mantenerse fiel a Yahweh, adoptó muchas de estas prácticas. Por eso hay tantas religiones y denominaciones. El pueblo de Judá, como todo Israel, fue llamado a seguir los mandamientos de Yahweh, y uno de los mandamientos fundamentales era no hacer imágenes de ídolos ni ponerse o postrarse ante ellos, como lo dice en el libro de Shemot, Éxodo 24 y 5. Sin embargo, las tendencias de adorar lo visible y tangible en lugar de confiar en lo invisible, en Yahweh Elohim, llevó al pueblo a seguir estas prácticas. El deseo de seguir el ejemplo de las naciones vecinas y de obtener bendiciones de otras deidades llevó a muchas generaciones de Judá a inclinarse ante estos ídolos, creyendo que estos dioses podían traerles prosperidad o protección. ¿Y qué pasa ahorita? No se inclinan ante los santitos, a las imágenes, y se inclinan y les piden milagros y esto. Ahí está la falsedad, hombre. No lo digo yo, lo dice la Escritura, hombre. Abran los ojos. Los profetas de Yahweh, como Yesayah, Isaías, Yirmeyahu, Jeremías, Ezequiel, Ezequiel y otros, fueron enviados para llamar al arrepentimiento y advertir al pueblo de las consecuencias de la idolatría. Pero, a pesar de sus llamados, el pueblo siguió en sus caminos idólatras. El profeta Yesayah, Isaías, en el capítulo 44, 9 al 20, ridiculiza la idolatría al describir cómo los ídolos de madera son hechos por los hombres y son a quienes adoran, a pesar de que no pueden hacer nada por ellos. Entre otras cosas más dice, el que hace un dios de lo que no es, se avergüenza. El artífice de ídolos es una vanidad y sus más preciosos objetos no sirven para nada. Y otro profeta, Yirmeyah, Jeremías, en el capítulo 2, 27-28, señala que el pueblo de Judá ha abandonado a Yahweh y ha recurrido a la idolatría, buscando protección en dioses que no pueden salvarlos. Dice, ellos le dicen a un árbol, fíjense, ellos le dicen a un árbol, tú eres mi padre, y a una piedra, tú me has dado a luz, mientras que a mí me han dado las espaldas y no la cara. Pero en el tiempo de su angustia dicen, levántate y sálvanos. ¿Y dónde están esos Elohim que te hiciste? Que se levanten y te liberen, si pueden, en la hora de tu calamidad, porque tus Elohim o Yahudá, Judá, han venido a ser tanto como tus ciudades. Esos ídolos eran tantos como las ciudades que tenía Judá, o sea, había ídolos por todos lados. Aquí el pueblo de Yahudá o Judá se muestra culpable de dar su adoración a objetos creados, leños y piedras, madera, en lugar de reconocer a Yahweh como su único padre y criador. Esta frase refleja el nivel de apostasía al cual habían llegado, contradiciendo directamente los mandamientos dados por Yahweh Elohim, como en Shemot, Éxodo 23 y 4, donde se prohíbe adorar a imágenes o ídolos. Decirle a un leño, tú eres mi padre, es una burla irónica a la relación que Yahweh buscaba tener con su pueblo. Se evidencia que su fe era superficial, pues abandonaron la verdad por ilusiones hechas por sus propias manos. ¿Y qué hay en las iglesias, hermanos, hermanas? Muchos católicos se enojan conmigo. Yo no tengo la culpa de lo que la Escritura dice y que ellos estén siguiendo otras cosas. Yo aquí las expongo, nada más. Como les digo, el problema no lo tienen conmigo, el problema lo tienen con las Escrituras. Pero bueno, dice que mostraron una actitud hipócrita porque me dieron la espalda y no el rostro. Esto simboliza un rechazo deliberado hacia Yahweh, una acción que no es solo negligencia, sino rebelión consciente. Buscar a Yahweh solo en el tiempo de su calamidad refleja una fe utilitaria y carente de verdadero arrepentimiento. Esto se asemeja a lo que muchos hacen hoy en día,
que solo buscan a Yahweh en tiempos de necesidad, olvidándose de su voluntad en tiempos de abundancia. En el versículo 28, Yahweh desafía al pueblo diciéndoles: ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Que se levanten, si es que te pueden salvar en el tiempo de tu calamidad. Esto muestra la ironía y la inutilidad de la idolatría. Aquellos dioses en los que confiaron no tienen ningún poder para salvarlos en momentos de crisis. Nada de que San Martín y que San Juan y que San... Bueno, esta acusación expone la necedad del pueblo, ya que cambiaron al Elohim verdadero que tiene poder para salvar por ídolos impotentes. En Teilim, Salmos 11:15, 4 al 8, se describe claramente cómo los ídolos son obra de manos humanas y no tienen aliento ni poder. Según el número de tus ciudades son tus Elohim. Esta frase refleja la magnitud de la idolatría en Yehudá, en Judá, porque cada ciudad tenía sus propios ídolos, lo que muestra la extensión del pecado. Y no pasa lo mismo ahorita en el mundo. Cada país y tiene sus vírgenes y cada ciudad tiene sus vírgenes y sus santos, y así están por todos lados, como dice la Escritura. En lugar de unirse como pueblo bajo Yahweh, se dispersaron espiritualmente, multiplicando falsos dioses en cada rincón. Esto no solo demuestra infidelidad, sino también confusión espiritual. La idolatría masiva es un reflejo de la división y el caos que surge cuando el pueblo se aparta de Yahweh Elohim. Tenemos que entender que la fidelidad a Yahweh es innegociable. Este pasaje nos recuerda la importancia de no apartarnos de Yahweh Elohim, quien nos creó y nos sostiene. Adorar a otros Elohim, ya sean ídolos físicos, ideologías o ambiciones materiales, nos lleva al fracaso espiritual. Cuidado. Aunque hoy en día la idolatría no siempre toma la forma de figuras de madera o piedra, sigue extendiéndose en formas de confianza en riquezas, poder o placeres mundanos. Debemos preguntarnos, ¿estamos dando nuestro rostro a Yahweh o le estamos dando nuestra espalda? En momentos de crisis, solo Yahweh Elohim puede salvarnos y lo hace a través de su Hijo amado, nuestro Maestro Yahshua HaMashiach. Este pasaje nos invita a reflexionar si estamos construyendo nuestra fe sobre fundamentos eternos o sobre cosas temporales que no tienen poder para ayudarnos en los días difíciles. Las Escrituras son claras sobre las consecuencias de la idolatría: la destrucción, la derrota, el exilio y el sufrimiento son el resultado de abandonar a Yahweh Elohim y seguir otros dioses. La caída de Jerusalén ante Babilonia y el exilio de Judá fueron consecuencias directas de su idolatría y desobediencia. En Segunda de Reyes 24, 20 y 21 se menciona que los babilonios llevaron a Judá cautivo debido a la rebelión contra Yahweh y sus prácticas idólatras. La idolatría fue un pecado persistente en la historia de Judá. A pesar de las advertencias de los profetas y las bendiciones prometidas por Yahweh, la tribu de Judá, al igual que el resto de Israel, fue influenciada por las naciones vecinas y cedió a la tentación de la adoración de ídolos. Esta desobediencia trajo consigo severas consecuencias, incluida la destrucción del templo, el exilio y la opresión por parte de potencias extranjeras. Sin embargo, Yahweh Elohim en su misericordia prometió restaurar a su pueblo en los últimos tiempos, a pesar de sus fallas. Ya lo restauró en 1948. La historia de Judá nos enseña la importancia de mantener nuestra fidelidad a Yahweh Elohim a través de su Hijo Yahshua y evitar las influencias que nos desvían de su camino. El relato de Yirmeyah 2:27 y 28 es un llamado poderoso a la reflexión sobre nuestra relación con Yahweh y las prioridades, escuchen bien, las prioridades de nuestro corazón. Yahudá o Judá, al abandonar al único y verdadero Elohim, se entregó a la necedad de adorar ídolos hechos por manos humanas. En su tiempo de calamidad,
clamaron al Creador que había despreciado solo por escuchar la confrontación de su justicia. ¿Dónde están tus dioses? Que ellos te salven. San Panchito, San Pincuín y todos, que ellos te salven. A ellos les pones las veladoras y te hincas cuando eso es abominación a nuestro Padre. Pues a ver, que ellos te salven, dice nuestro Padre. Este mensaje trasciende los siglos y llega hasta nosotros hoy. La idolatría no siempre toma la forma de figuras talladas. Se disfraza de confianza en riquezas, dependencia de líderes humanos, exaltación de la ciencia o la tecnología e incluso la veneración de tradiciones y sistemas religiosos vacíos. Todo aquello que ocupa el lugar de Yahweh en nuestras vidas es un ídolo y todo ídolo está condenado a fallarnos. Este mensaje es claro. Vuelve a Yahweh mientras hay tiempo. Él es el único Elohim verdadero, quien no solo tiene el poder de salvarnos en la calamidad, sino que también desea darnos vida en abundancia si vivimos en obediencia a su Torah, a su palabra. El pueblo de Yehudá nos dejó una advertencia. Darle espalda al Creador y seguir caminos falsos lleva inevitablemente a la destrucción. Hoy, Yahweh Elohim sigue extendiendo su misericordia a través de su Hijo amado Yeshua. Nos llama a derribar los ídolos de nuestras vidas y a rendirnos completamente a su voluntad. No esperemos hasta el día de la calamidad para buscarlo, porque solo quienes lo honran en espíritu y en verdad podrán encontrar refugio en su presencia. Que aprendamos de los errores de Yehudá y nos comprometamos a ser un pueblo fiel, firme y obediente a nuestro Elohim. Yo soy Yahweh, tu Elohim. No tendrás Elohim delante de mí, dice Shemot, Éxodo 20, 2 y 3. Que este mensaje sea un recordatorio solemne. En el día de la aflicción, solo aquellos que han permanecido firmes en Yahweh Elohim podrán clamar y ser escuchados. Que nuestra lealtad y devoción estén siempre dirigidas a Él y solo a Él a través de su Hijo amado Yeshua, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Que el Shalom y las bendiciones de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim estén siempre en sus hogares y en sus corazones, en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Shalom, shalom, y nos vemos en el siguiente informativo escritural. Bueno, si eso es que mi Padre Santo Yahweh no me ha llamado a rendir cuentas. Shalom.